Bienvenidos a las charlas virtuales de Eden Agroexport, empresa especialista en almácigos, viveros y nutrición vegetal. Entonces comenzamos con una breve introducción. Como empresa nosotros hemos desarrollado tres tipos de bandejas. Hay bandejas de 50 celdas, manejamos bandejas de 40 celdas y de 60 celdas. Los caficultores en realidad han trabajado mucho con las bandejas de 50 celdas, que tiene una altura de 11,5 centímetros. ¿Ya? Yo sé que para café hay que cuidar la raíz pivotante, ¿no? Así como también las raíces secundarias. Y hay muchos caficultores que al inicio tenían miedo por la altura de las bandejas, pero se ha demostrado y se ha tenido resultados muy buenos con esa medida, ¿no? Ahora hay otras que son de 40 celdas, que son más altas, y la de 60 celdas, que también son alternativas muy interesantes. Ya depende de cada productor. ¿Correcto? Ahora, aquí hay unas mezclas de sustrato que también se la quisiéramos compartir. Por ejemplo, esta mezcla es en base a 100 bandejas de 50 celdas, ¿no? Que quiere decir 5.000 plantas. La mezcla, por ejemplo, que se recomienda es para cada 100 bandejas utilizar un saco de turba rubia más 6 carretillas de tierra de chacras. Obviamente esta tierra de chacra tiene que estar cernida, tiene que estar tamizada, ¿no? Quitarle todos los rastrojos, las piedras, las hojarascas y también adicionar 2 palas de ceniza, ¿correcto? La otra alternativa también es utilizar un saco de turba rubia más 5 carretillas de tierra de chacra, un saco de cascarilla de arroz y 2 palas de cal agrícola. ¿Correcto? Entonces, esas dos alternativas podrían ustedes utilizar para hacer la mezcla de su sustrato y posteriormente llenar las bandejas de germinación, ¿no? Acá hay algunas imágenes. Y otro punto importante también es el tema de la conductividad eléctrica, ¿no? La conductividad eléctrica del sustrato es importante, que tengan la medición, que tengan la certeza y la precisión para poder, pues, tener un buen desarrollo del plantón, ¿correcto? Entonces, normalmente, cuando hemos hecho la medición de la mezcla del sustrato, en la etapa inicial, cuando la chapola está sembrada o cuando la raíz está germinando, el sustrato, ¿correcto? Tiene una conductividad eléctrica de 0,8 milisiemens por centímetro. ¿Correcto? Y mientras va pasando las semanas, se ha ido haciendo las mediciones y la conductividad eléctrica se ha ido aumentando, ¿no? ¿Y por qué aumenta la conductividad eléctrica? Debido básicamente a la aplicación de fertilizantes químicos, ¿no? Ya sea granulado, ya sea fertilizantes solubles. Estos productos tienen contenido de sales. Entonces, mientras ustedes vayan suministrando estos fertilizantes a la planta, al sustrato, se va acumulando estas sales allí. Entonces la conductividad eléctrica se va elevando. Entonces, hasta el fin del desarrollo del plantón, la conductividad eléctrica debe estar en 1,8 milisiemens por centímetros, ¿no? Hasta un poquito más también se podría elevar, pero el rango óptimo es el que nosotros hemos estado evaluando y se lo estamos compartiendo. Y ustedes me preguntarán, Inge, ¿y cómo yo hago la medición de la conductividad eléctrica? Nosotros, por ejemplo, hemos innovado con este aparato que se llama sensor de sustrato, en la cual se conecta a la al celular, se conecta a la tablet y por allí podemos medir la conductividad eléctrica, podemos medir el pH del sustrato, también el porcentaje de humedad, podemos medir los niveles de nitrógeno, potasio y fósforo, ¿no? Entonces, tenemos un control más preciso, ¿no? de nuestra nutrición. Entonces, si nosotros como caficultores estamos haciendo una inversión de un buen sustrato, de una buena bandeja, de semillas de calidad, semillas certificadas, semillas garantizadas, entonces también tendríamos que tener un buen manejo nutricional y un buen manejo sanitario, ¿correcto? Eh, un manejo preventivo que es importantísimo. Ya como para ir terminando,
estimados participantes, para la producción de los plantones de café es recomendable que las bandejas no estén pegadas al suelo, que estén sobre el suelo, ya sea a 20 centímetros a más, ¿no? Puede ser 30 centímetros, 40, 50, hasta medio metro o un metro podría establecerse las bandejas. Ahora, por ejemplo, en el ejemplo número uno, podemos ver ahí un cliente que ha improvisado una cama de almácigo con ladrillos, ¿no? Ha hecho un soporte de ladrillos que no está mal, ¿correcto? No está mal, pero yo creo que eso es provisional, ¿no? Hasta que ya se haga una estructura más estable y sea más alta, obviamente. ¿Y por qué se recomienda que las bandejas que estén sobre el suelo, que no estén pegadas al suelo? Porque las raíces, recuerden que tiene un mecanismo, una respuesta llamada fototropismo negativo, que quiere decir que crece hacia la oscuridad, o sea, crece en contra de la luz, ¿no? Entonces, si la bandeja está en el suelo, las raíces, correcto, van a querer anclarse al suelo porque van a sentir la oscuridad, van a sentir humedad y la planta como un ser vivo, ¿no? En este caso el café, va a querer sobrevivir, entonces va a querer anclarse al suelo mucho más rápido. Entonces, lo que nosotros como caficultores no queremos es que la raíz pivotante salga de los hoyos de drenaje de la bandeja y se ancle en el suelo, ¿no? Porque vamos a tener dificultad a la hora de hacer el trasplante o a la hora de alzar las bandejas, se van a pegar las raíces ahí. Entonces, eso es una recomendación fundamental que les hago siempre a los caficultores. Acá, por ejemplo, en la imagen número 4 hay unas vigas de fierro que soportan el peso de las bandejas, el peso del sustrato, el peso del agua, el peso de la planta, ¿no? Entonces esto ya es una estructura un poco más sólida y es la recomendable. En la número 2, como pueden ver, está en el suelo. Eso no es recomendable. Igual la número 3, no se ha tenido un buen distanciamiento entre soporte y soporte. Correcto, ahí por ejemplo el peso de las bandejas, ¿no? Supera la tensión de esos alambres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a empanzar, se empieza a encurvar las bandejas y cuando uno riega, por gravedad, toda el agua va a ir hacia el medio de cada celda. ¿Correcto? Entonces, no vas a tener un humedecimiento homogéneo. Ya la mitad de la celda va a estar húmeda y la otra mitad va a estar seca. Entonces el crecimiento de las raíces no va a ser el óptimo. ¿Ok? Entonces, eso sí, una introducción para que conozcan un poco acerca del manejo o la utilización del sustrato, de las bandejas de germinación en los viveros de café. Bienvenido, ingeniero Davis. ¿Me logra escuchar? Sí, correcto, gracias. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de estrategias técnicas para el uso de ácidos húmicos, enraizantes y bioestimulantes en el cultivo. El ingeniero Davis Rivek es el encargado de esta charla informativa. El ingeniero es un especialista en el cultivos tropicales, tiene su fundo, tiene su vivero en la zona de Satipo y tengo la seguridad que toda la información que nos va a compartir va a ser bastante fructífera para todos nosotros. Adelante, ingeniero David. Claro, muchas gracias. Buenas noches con todos los participantes. Si bien es cierto, la caficultura, pese a ser muy trabajoso, pese a ser una actividad de mucha responsabilidad, se vuelve un arte y una pasión por muchos de los agricultores, ¿no? Entonces, frente a ese efecto, lo que resulta es hacer buenas prácticas y ir olvidando un poco lo tradicional y empezar a tener unas ciertas técnicas para el manejo de vivero. Yo particularmente creo y pienso que en el vivero se logra casi el 80% del éxito del cultivo. Lo resto es simplemente manejo y ser consecuentes y manejar un cierto plan de cultivo para poder tener un óptimo desarrollo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de unos temas que no se ha considerado anteriormente en la base de la nutrición de los cafetales, como son ácidos húmicos,
enraizantes, bioestimulantes en general, no se ha usado ya que los suelos todavía contaban con ciertas cualidades como eran monterreales o pulmas altas, ¿no? Pero a medida que va pasando los años, ya la caficultura va cobrando ciertos problemas porque existen suelos con mayor compactación, existen suelos que no tienen ciertas oxigenaciones. Entonces, vamos a hablar de todo eso un poco y habíamos quedado a inicio con el ingeniero Percy que cualquier consulta que de repente no entiendan o tengan en ese momento para que no se les escape con total normalidad, por favor activan sus audios y interrumpen la presentación. Entonces, a ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Fisiología de la raíz. Esta parte es un poco muy técnica, pero quiero explicarles porque lo que habló el ingeniero Percy en su preámbulo nos mencionaba que la planta tiene una raíz pivotante, ¿no? Y esa raíz pivotante no se debe interrumpir el crecimiento, y ese es lo bonito de la tecnología de la bandeja, que nos permite llevar la planta sin dañar esa parte que podemos ver en la parte basal de la raíz, donde dice caliptra. Caliptra, o también se llama cofia, ¿no? Entonces, esa parte es como un protector del meristema. El meristemo es esa parte verdecita que se ve, ese es el meristemo. Ahí se da la división celular para que la raíz siga creciendo. Cuando nosotros dañamos ese caliptra, interrumpimos todo ese proceso de crecimiento y desarrollo radicular. Entonces, ahí empieza un gran factor de toda la problemática que se viene en la agricultura. Menos captación de agua, menos anclaje, menos asimilación de nutrientes y un sinfín de problemas más que vamos a ir hablando posteriormente. Entonces, la ventaja de las bandejas es que no permites tú, al llevar un buen control, como decía, de mantenerles un sistema colgante, no permites que eso tenga contacto con el suelo. Entonces, cuando tú trasplantas a tu campo definitivo, no haces el corte de esa raíz. Entonces, particularmente yo no uso chapolas, yo uso semilla pregerminada, tengo un tamiz de evaluación y veo cuáles son más viables en el grano, o sea, la semilla de café germinada, cuando aparece la radícula, ahí los pongo en el sustrato ya que está en la bandeja, ¿no? Y entonces voy evaluando hasta qué punto va creciendo, que más o menos es entre 2 y 3 pares de hoja, de acuerdo a la variedad, y los trasplanto a campo. Entonces, no he dañado para nada esa caliptra, esa célula meristemática. Entonces, mi planta va a llegar al suelo sin tener ningún tipo de corte. Porque, ¿qué pasaba anteriormente con las bolsas? Se hacía el vivero, el germinadero que llamábamos, y de ahí hacíamos el primer corte cuando metíamos a la bolsa, al fosforito o a la chapola que llamamos, ¿no? Hacíamos un corte y poníamos a la tierra, haciendo un huequito, el repique, famoso repique. Ahí dañamos una parte de la raíz. Y no solamente estamos botando el caliptra y el meristemo, sino llegamos muchas veces hasta donde dice procambium. ¿Qué es el procambium? Esa es una estructura que posteriormente se va a volver el floema y xilema. ¿Qué significa eso? Que por ahí va a ingresar todos los nutrientes arrastrados por el agua y por todas esas cosas, y por ahí es el medio donde la planta va a ir absorbiendo todos los nutrientes que existen en el suelo. Entonces nosotros, al hacer el primer corte en el procambium, estamos dañando todo ese sistema vascular. Quiere decir que la planta, cuando llega a campo, ya llega a la bolsa, llega deshidratada. Entonces ahí empieza uno de los primeros estrés en la planta. Lo segundo es cuando trasladamos a campo definitivo, hacemos otro corte, y al hacer otro corte de nuevo dañamos otra vez todo el proceso. Entonces, ¿qué tenemos? Plantas que en unos 4 o 5 meses no tiene desarrollo, no crecen. Entonces, si hacemos una evaluación, vamos a encontrar que la raíz ha hecho como una montura de caballo muchas veces, ¿no? Y eso se debe a que el caliptra
que es el encargado de romper la estructura del suelo, se ha ido dañando y ya no tiene esa misma fuerza para poder ir arraigando. Entonces, es muy importante el uso de bandejas y entender que no debemos dañar esa parte de la raíz. Al costado tenemos otra imagen que es un corte de la raíz y una vista del microscopio, ¿no? Entonces ahí se puede ver cómo son las células de la raíz. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Ingeniero, buenas noches. Una consulta, por favor. Sí, correcto. ¿Me logra escuchar, ingeniero? Sí, 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 John, ¿no? Sí, John Bustamante, ingeniero. ¿Qué Correcto. tal? Buenas noches. Mire, y nosotros estamos ahorita sembrando en los tubetes Ya, y usted menciona el tema del corte, ¿no? En el tema de los tubetes, la raíz se ha bajado y se ha autoeliminado solita y se ha cicatrizado. ¿También habría problemas en ese caso? ya. Mira, lo que pasa es que en realidad no es que se ha cortado y se ha cicatrizado, se llama una autopoda. ¿Qué es lo que pasa? Que el caliptra, al entrar en contacto con la luz, no sigue desarrollando, ¿ya? Por más que le apliques enraizadores, fosfato de amonio, que le apliques lo que tengas que aplicarle, no desarrolla. ¿Por qué? Porque hay contacto con la luz. Y como habló el ingeniero, que la raíz tiene un tipo de movimiento que se llama geotropismo, que es acercarse al suelo para poder tener sobrevivencia, ¿no? Entonces, no llega a desarrollarse. Entonces, esa parte del caliptra se vuelve como un callito, ¿ya? No, no es blanco, es oscuro, ¿cierto? Hola. Sí, sí, así es, Ya, ingeniero, es ya. oscurito. No, no tengas problema, no, no lo vayas a cortar. Hace el hoyo, remueve bien el pozo y trata de que pongas bien el tubete o el cono de bandeja y tranquilo, no hay problema, no te preocupes de eso. Ya. Ok, ingeniero, muchas gracias, muy amable. Listo, correcto. A ver, en nuestra segunda diapositiva tenemos, hay que entender muy bien qué es un enraizante para empezar, porque a veces este mal uso hace que quememos plantas en el vivero o hace que de repente desarrollemos primero mucho la parte basal, o sea, mucho la parte radicular, sin tener la parte aérea, ¿no? Entonces, prácticamente es balanceada. Posteriormente a esto va a haber una imagen, el cual le voy a explicar un poco más, pero el fertilizante es un fertilizante, el enraizador es un fertilizante que nos ayuda a que haya una diferenciación celular. Como les hablaba en la diapositiva anterior, ayuda a que el meristemo, que es una célula, al entrar en contacto con esa, generalmente hormona, puede ser un AIA que se conoce que es un ácido, este, ácido indolacético. Ese es uno de los ingredientes de los enraizadores. Y hay otros que son, hay otro ingrediente que es natural, que son algas, y también hay otros que usan aloe vera y otros tipos de enraizadores que se usan, ¿no? Pero ahí empieza la diferenciación natural, diferenciación celular de la cofia. En ese punto, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque si usamos en demasía, ¿qué va a pasar? Vamos a generar mucha raíz y eso también se va a volver un problema a la hora del trasplante. Entonces, tenemos la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí, por así dice, tipos de enraizadores. Tenemos los sintéticos y también tenemos los naturales, ¿no? En este caso, yo recomiendo en la etapa de vivero manejar 100% naturales, porque los sintéticos ciertamente se usan más en laboratorio y también cuando tú quieras hacer inducciones en campo definitivo, ¿ya? Entonces, por ahora, y eso yo felicito a la empresa Eden por promocionar los enraizadores naturales que tienen, como los extractos de algas, tienen ácidos húmicos, todo ese conglomerado de aminoácidos hace que la planta encuentre un balance en su desarrollo primario, que es el vivero, pues, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí se puede observar, como decía el ingeniero, hay que tener mucho cuidado
en que las bandejas tengan contacto con el suelo. En este caso, se ha ido evaluando continuamente que la raíz todavía no llegue al fondo, ¿no? Una vez que llegó, se ha ido elevando las camas por el tema de riego también. Y al costado derecho tenemos una planta el cual se le ha quitado las hojas para tener mejor visibilidad. Y ahí podemos ver que está proporcional la parte aérea con la parte del suelo. Entonces, esto es lo ideal en vivero. ¿Qué pasaría si nosotros usamos fertilizantes muy fosforados, o también podemos usar enraizadores que son de mucha especialidad? Podemos distorsionar esto. Planta pequeña y planta raíz muy, muy grande la raíz. Entonces, eso también se vuelve un problema para el cultivo a posterior cuando hacemos el trasplante. Y es un tema hormonal que les voy a explicar un poco después. Hay diapositivas posteriores, el cual voy a ahondar un poco más ese tema. Es muy interesante el tema hormonal en las plantas. Por favor. Este problema ha venido suscitando casi en el 100% de productores. Y yo lo llamo un problema no solo económico, sino también geográfico y ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente siempre hemos manejado campos talando árboles y no teníamos problemas unos 5 o 6 años, ¿no? Entonces, después de eso, de una explotación que hemos tenido, ya vienen ciertos problemas y nuestras plantas ya no tienen la misma calidad y el mismo vigor. Entonces, ¿qué pasa? La agricultura siempre, por desconocimiento, ha ido buscando nuevas fronteras para la agricultura. Eso significó irse a lugares un poco más recónditos e ir talando mucho más árboles, cuando en realidad no es eso el problema, o no es eso la solución, sino la solución es entender qué es lo que está pasando en nuestro terreno y hacer ciertos ajustes para poder nosotros incrementar nuestra productividad. Y acá en la imagen, no sé si se puede observar, es una planta que tiene muchos problemas. Para empezar, demasiada exposición solar. Eso ha hecho que el suelo se vuelva compacto. Y al tener un suelo compacto, la raíz no puede desarrollarse óptimamente. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que este pH del suelo, que es la acidez, está en 4.2. O sea, quiere decir que la raíz tiene mucho bloqueo, no va a poder desarrollarse también. Y también cuando nosotros encontramos un suelo que es muy ácido, entonces existen los agentes bloqueadores. Quiere decir que es el aluminio y así hay otras partículas que no permiten que exista capacidad de intercambio catiónico. El intercambio catiónico es la capacidad que tiene la planta de pedirle nutrientes al suelo, y es la capacidad también que tiene el suelo de darle nutrientes a la planta. O sea, dame nutrientes y yo te doy algo, así como que ese efecto, ¿no? Entonces, acá se puede ver estrés hídrico, se puede ver baja nutrición, y también se puede ver que los suelos están demasiado compactos, ¿no? Posterior voy a dar la siguiente diapositiva, por favor. Acá dice, ¿qué son ácidos húmicos y cuáles son sus fuentes? Los ácidos húmicos han venido solucionando problemas graves en la agricultura, sobre todo en la costa. En la agroindustria se usa demasiado esto porque ahí son suelos con alta salinidad y suelos que tienen o sea, suelos escasos en materia orgánica. Entonces, los ácidos húmicos son fuentes, hay varias fuentes. Fuentes que es descomposición de la materia orgánica, que ha ido humificándose, como los estiércoles, también los compost, y hay otro que es una base un poco más, más natural, que son el proceso de mineralización, que se llama la leonardita, que es una fuente muy rica de ácidos húmicos, fúlbicos, y otro que también la turba rubia, al pasar un proceso de mineralización y actividad microbiana, se convierten en lixiviados de ácidos húmicos. Entonces,
La siguiente diapositiva, por favor. Beneficios fisiológicos. A ver, cuando nosotros usamos ácidos húmicos en nuestra planta, vamos a tener una capacidad de absorción mucho mayor que la de inicial, ¿ya? O sea, quiere decir que nuestro suelo, si es arcilloso o si es muy compactado, se va a volver como si fuese una esponja, como si fuese humus, ¿no? O tierra negra que normalmente conocemos en la chacra. Entonces, eso estimula que la capacidad radicular se desarrolle con mayor facilidad y que haya mayor absorción de nutrientes y que la microbiología de los suelos retorne, ¿no? Porque en un suelo compactado, cuando hay, o sea, cuando hay demasiada acidez, demasiado suelo compactado, la raíz no puede desarrollarse completamente. Y también hay una simbiosis entre microorganismos y suelo que no se da, ¿no? Eso se llama las micorrizas. Las micorrizas desaparecen por completo cuando tenemos suelos compactados. Y el beneficio pues es que si nosotros usáramos proporcionalmente los ácidos húmicos y fúlbicos, hiciéramos como una cuenta atrás, o sea, devolveríamos toda esa vida a nuestro suelo, ¿no? A ver, por favor. Bioestimulantes. ¿Qué son bioestimulantes? Bioestimulantes, pues, son todas las sustancias que activan el metabolismo. Relacionando un poco a los humanos, a la alimentación humana, sería casi como usar un Red Bull, pero a largo plazo, ¿no? O sea, a veces ya nos sentimos agotados y tomamos ese energizante y como que reaccionamos y empieza toda la actividad, ¿no? Lo mismo sucede en las plantas. ¿Y por qué usar bioestimulantes? Existen varios aspectos que afectan a la planta y al cultivo, que son mencionados, que uno de ellos es el estrés abiótico, que es exceso de calor o exceso de frío. También existe otro tipo de estrés, que es estrés biótico, que puede ser causado por plagas, por insectos, por enfermedades. Ese es otro tipo de estrés. Y bueno, uno de los estrés que más afecta a la caficultura en suelos intermedios, entre 900 a 1200 metros sobre el nivel del mar, es la escasez hídrica. Quiere decir que nuestros suelos pasan un periodo de sequía muy grande, ¿no? Eso empieza más o menos en junio y termina casi en septiembre, octubre. Entonces, a veces en esa etapa justo es donde la planta requiere manejar ciertas cosas para tener mayor productividad y mayor floración. Pero es un tema hormonal que vamos a hablar un poquito después y vamos a hablar también cómo usar los bioestimulantes y en qué etapa precisa, ¿para qué? Para que tengamos mejor productividad. Entonces, a ver, uno anterior, por favor. Entonces, en los bioestimulantes, nosotros tenemos el uso de bioestimulantes va a hacer que la planta tenga mejor productividad, como les comentaba, y nosotros podemos regular ese tipo de estrés usando microorganismos. También podemos usar nutrientes, y en esos nutrientes hay ciertos elementos como el silicio y también como el boro, que van a ayudar a que la planta tenga cierta tolerancia a esos estrés hídricos, ¿no? Y bueno, si se podría manejar con riego, con agua, sería ideal, pero hay muchas parcelas que carecen de ese elemento. Una diapositiva, por favor. Tipos de bioestimulantes. En los bioestimulantes, como les comenté, son sustancias que activan el metabolismo, y esto podemos encontrar los aminoácidos, que mejora la síntesis de proteína y hace que sea más resistente a factores que generan estrés abiótico, como el clima de repente muy alto o muy, muy bajo, ¿no? En el café, climas fríos no afectan. Lo que sí afectan son climas cálidos, ¿no? O sea, cuando tenemos muchos días sin llover, genera estrés hídrico. Eso es un factor abiótico. Entonces, ahí se puede controlar o regular con aminoácidos.
Las algas marinas, por otro aspecto, también forman parte de los bioestimulantes. Estos son una fuente muy bonita, porque tienen hormonas naturales. Y eso un poquito explicándoles por qué se empezaron a usar las algas marinas. Lo que pasa es que las algas marinas existen en situaciones donde el estrés salino es demasiado fuerte, ¿no? Y ellos desarrollan ciertas cualidades que puedan resistir y multiplicarse en esas condiciones. Entonces, se usan estos justamente porque tienen hormonas que hacen que solucionen otro tipo de hormonas. O sea, son hormonas benéficas, se podrían llamar, entre comillas, porque no existe hormona mala, todos tienen una función, pero estas hormonas que tienen las algas marinas ayudan a que la planta desarrolle ciertas cualidades para tolerar ciertos daños que causa el medio ambiente, ¿no? Ácidos húmicos, como les comenté en un inicio, ayuda a mejorar la estructura del suelo y hace que la planta pueda mejorar la capacidad de absorción de nutrientes, ¿no? Los ácidos fúlvicos es muy similar, sino que como son un poquito más pequeños, ayudan a la translocación de nutrientes. Y los microorganismos, hay microorganismos que ayudan a que la planta también esté bioestimulada. Hay un montón de bacterias fijadoras de nitrógeno y también las micorrizas, como les comenté, hacen que la planta haga un puente con la raíz. O sea, la raíz hace un puente con la micorriza y los nutrientes. Entonces, hace unos canales que facilitan elementos como el fósforo generalmente a la planta, ¿no? Y así también hay otras bacterias que ayudan a que la planta genere resistencia ante patógenos como el nemátodos y como otras enfermedades también. Momentos claves de aplicación. A ver, en este aspecto hay que ser muy, muy cuidadosos, porque como les comenté, generalmente son hormonas y generalmente también son situaciones que generan estrés, y si nosotros hacemos un mal uso podemos hacer que la planta se llene de pura hoja y no produzca nada, ¿no? Entonces hay que entender muy bien este tema hormonal y este tema de aplicaciones. Entonces lo recomendable es usar bioestimulantes, ya sea ácidos húmicos, fúlbicos o si no aminoácidos en la etapa de siembra y trasplante. Siembra lo pongo así porque también son otras especies, o sea, no solo café, ¿no? También se usa semillas. Y trasplante cuando ya se usa plantines como es del café. También en post-poda, porque nosotros al momento de hacer una poda debilitamos a la planta. Entonces, con una aplicación post-poda podemos desarrollar inmediatamente una respuesta para generación de un brote, el cual nos va a interesar, ¿no? Y acá hay un punto que dice floración. Esta floración en café es demasiado crucial porque si nosotros hacemos una mala aplicación en este momento, de repente podríamos llenarnos de hoja nada más y no tener ningún tipo de flor, o muy poca flor, o abortar toda la flor, o de repente florear demasiado, cuál es nuestro interés, ¿no? Y el otro es post-estrés por sequía. Ahí son los 4 momentos claves que se debería hacer la aplicación. Ya, entonces, como comenté anteriormente, hay 4 momentos claves, ¿no? ¿Por qué lo pongo diferenciado floración con blanquito? Porque en la siguiente diapositiva vamos a un poquito discutir ahí, y yo sé que de repente hemos venido ya con ciertos paradigmas, pero yo he hecho bastante investigación en este aspecto y también en mi propio fondo he hecho muchas aplicaciones de diferentes tipos de bioestimulantes. He usado un montón de métodos como para lograr una estandarización en floración. Y bueno, tenemos muy buenos resultados, estamos sobre los 75 quintales por hectárea, los cuales muy considerable para
para la agricultura, ¿no? Entonces, es post-trasplante, en caso de café, en todo el crecimiento, que es la etapa vegetativa de la planta, y en floración, ojo, mucho cuidado, y eso vamos a hablar en la siguiente diapositiva, ¿no? Y el llenado de grano sí se puede aplicar sin retención. La siguiente diapositiva, por favor. Hormonas reguladoras. ¿Por qué los pongo reguladoras? A ver, la planta de café es un ser vivo, por lo cual está basada todo su funcionamiento en hormonas. Nosotros tenemos 3 hormonas que son las más comunes y las más conocidas, que es las auxinas, que generalmente están encargadas en desarrollar el tema radicular, ¿no? Otra tenemos las giberelinas, que también nos permiten la elongación de frutos y también el desarrollo de ramas. Y tenemos otras que son las giberelinas. Estas giberelinas es muy fundamental entender porque nos ayuda a la diferenciación en la flor. Es una hormona que va a hacer que esa yema se vuelva de repente flor o se vuelva hoja o rama. Entonces, esas son las 3 hormonas más conocidas que tenemos, pero existen otras protohormonas y otras hormonas que influyen en la planta. Y acá yo los considero como hormonas reguladoras al ácido abscísico y al etileno. El ácido abscísico, ¿por qué? Porque esta es la famosa hormona del estrés, ¿no? O sea, cuando la planta se empieza a estresar, ya sea por factores bióticos o abióticos, la planta empieza a generar en mayor cantidad esta hormona. Y cuando existe esta hormona, quiere decir que la planta se ha estresado. Y aparece en un buen momento, porque ella regula a que la planta frene todo su alimentación, frene toda su absorción de agua, todo su metabolismo frena aquí. ¿Por qué? Porque si no frenara, la planta podría morirse por deshidratación. Entonces, esta es una hormona muy interesante porque llega a un nivel donde dice ya, aquí nomás, aquí me quedo y no sigo haciendo más metabolismo porque no puedo desgastar energía que tengo, ¿no? Entonces, yo lo considero como un promotor de la diferenciación floral. Esto es lo que me sirve a mí. Esta hormona me sirve mucho para yo tener buena floración. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el café, generalmente en toda la zona centro, la floración se da entre julio, agosto, septiembre y algunos hasta octubre. Entonces, pero para agosto, nosotros tenemos casi 2 a 3 meses de verano. ¿Ya? Entonces quiere decir que esta planta, esta hormona, se ha ido aumentando en proporciones en la planta. Entonces, como la planta está a punto de morirse, entre comillas, o sea, ha sufrido mucho estrés, entonces la planta quiere perpetuar su especie, genera botones florales. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado porque si nosotros le dejamos más tiempo a que la planta siga estresándose, muchas veces existe lo que se conoce acá como estado de dormancia, ¿no? O sea, la flor ya no germina, ya no revienta, como se podría decir. Entonces se queda en estado floral y muchas veces con el calor se seca y cae, ¿no? Entonces, ¿cómo darnos cuenta nosotros cuando ya la flor está lista para volverse cuando la yema está lista para volverse flor y ya no hoja? Cuando empieza a tornarse amarillito, o sea, cuando el botón floral se diferencia, hace una cúpula tipo pera y ahí empieza a tornarse un poquito de amarillo, o sea, ya de verde a amarillo. En ese momento es donde nosotros debemos usar bioestimulantes. ¿Para qué? A pesar de no tener agua, con la aplicación de bioestimulantes nosotros rompemos ahí esta hormona y empieza a darse toda la actividad microbiana, esta actividad nutricional nuevamente para que la planta siga su proceso metabólico, ¿no? Ese es muy crucial. No sé si quedó claro. Hola.
Para los participantes, por favor, pueden activar su audio o en todo caso pueden escribir al chat. En el chat del Zoom hay una para poder colocar mensajes. Pueden escribir también por allí. Gracias. Correcto, Alex. Listo. Entonces, bueno, este es lo que les estoy explicando es una parte teórica, ¿no? Qué bonito fuese estar en una planta y explicar con mucho más detalle, sería más explayado y todo eso. Pero bueno, manejar muy bien este proceso de floración es lo que garantiza al productor seguir subsistiendo de su agricultura, ¿ya? Y existe otra hormona que le comenté que se llama etileno. Bueno, la hormona no es etileno, sino que es un gas, el etileno, que activa ciertas funciones, ¿no? Entonces, muchas veces hay productores que han usado esta hormona para inducir la floración, ¿ya? Usan este gas y aplican en sus campos para que haya mayor floración. Pero es un arma de doble filo si se desconoce, porque induces a, induces a que tu planta floree en exceso, pero de repente no tienes el balance nutricional. Entonces terminas matando plantas. Esa es una de sus funciones y la otra función es de regular y acelerar la maduración de frutos, ¿no? En piña se habla mucho más de este etileno, que se conoce como etrel, ¿no? El etrel se usa pues para inducir la floración. Yo uso en café en bajas proporciones y también uso otras hormonas que se llaman giberilinas y también citoquininas para hacer que la planta floree un poco más, pues, ¿no? Y regulo bastante el tema de bioestimulantes postfloración. La siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Había una consulta del A ver, señor mm, Johnny Guevara Herrera, alzó la mano. a ver. Johnny. Sí, señor Johnny, ¿tenía alguna consulta? Ok. Filena Rubio. Eh, Mira, este es un, bueno, la aplicación, el Etrel existe en forma comercial, también existe en forma natural, que son las piedras que usan para las soldaduras. ¿Cómo se llama estos? Uh, uh, para la soldadura autógena usan unas piedritas. Bueno, esas se descomponen en agua y se usan, pues, ¿no? Pero Carburo, ingeniero. ¿cómo? Carburo. Ah, ya está, carburo, sí, correctamente. Ya, se usan esos, pero o sea, hay que tener mucha precisión en su uso. Como les comenté, si no dominamos muy bien la inducción floral, entonces no nos atrevemos a usar el etrel, tampoco el etileno. Pero sí podemos, de repente en mayo, con las últimas lluvias que tenemos, hacer golpes de fósforo, ¿no? Podemos hacer golpes de fósforo y aplicar de repente un poco de bioestimulantes, que es la última etapa de aplicación en café, para tener de repente mayor arraigo y también tener energía para que se dé la diferenciación celular en el tema de las flores. Entonces, si no conocemos mucho sobre el letrel, mejor no nos metamos, o si queremos hacer investigaciones, sí se puede hacer prueba, pero no en todo el lote, sino en algunas plantas, ¿no? Hacer partes por millón o de repente con una mochila pequeña hacer aplicaciones en 2, 3 plantas y darnos cuenta si nos ha resultado. Pero no solo una dosis, yo siempre recomiendo hacer 3, 4 dosis y en plantas diferentes para ver qué resultado mejor vamos a tener, pues, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Ya. Aquí está bien específico. Dice bioestimulantes en la floración.
en la primera imagen, en la imagen se ve un primer boceto donde dice yema apical vegetativa, ¿ya? Este es en arándanos, ¿ya? Pero funciona casi similar al café. Nosotros no tenemos yema apical vegetativa, pero tenemos yemas florales, los que en las ramas se ven como si quisiera estaquillar, lo conocemos nosotros en el café, ¿no? Está estaquillando, ¿ya? Pero cuando estaquilla, siempre va acompañadito de una pequeña hojita. Parece hojita, no es hojita, ¿no? Es una pequeña hojita que se podría ver, o sea, va la estaquilla y con unos sépalos así, juntos, que son esas dos que lo cubren a la yema, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos golpes de sequía, no se genera hoja, ni tampoco se genera rama, sino se va a ir diferenciándose al segundo, como dice, inicio del ápice floral. O sea, esa puntita, esa cúpula empieza a hacerse como un globito, ¿ya? Ahí es el inicio del ápice floral. Si nosotros hacemos una aplicación de bioestimulante en esta etapa, reducimos mucha floración, demasiada floración. Vamos a tener mucho más hojas, vamos a tener mucho más ramas para el siguiente año, pero nosotros no cosechamos hoja. Entonces nosotros tenemos que tener un poco de cuidado en ese aspecto. No hacer ningún tipo de aplicación, ni abonamientos, ni con mucho nitrógeno, ¿ya? Entonces, ahí debemos controlar mucho nosotros el tema de nitrógeno y bioestimulantes. En ese punto, la planta requiere bastante boro, calcio, boro y zinc para que se dé el inicio de los primordios de los sépalos. Cuando aparece su cachito, ¿ve? En la tercera imagen ya no es una bolita, sino tiene sus cachitos así. Entonces, cuando aparece su cachito es que decir que ya existe primordios florales, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso ya hay que estar un poquito más tranquilos porque ya la siguiente ya es ya inicio de los primordios de los pétalos. Quiere decir que ya hay una ligera flor. Y de ahí, cuando nosotros vamos a ver acá la quinta imagen, formación de estambres y carpelos. Ese punto ya es irreversible, quiere decir que ya la planta no puede volverse ya hoja ni rama. Entonces, ahí es donde se debe hacer la aplicación de bioestimulantes para uniformizar todo el proceso floral del café. Así es. Compatibilidades y mezcla. Generalmente los bioestimulantes son compatibles con la mayoría de los productos solubles y también productos radiculares. Entonces, no, hasta el día de hoy yo no he visto que haya cortado con algún producto, no he tenido esa experiencia, pero sí hay que tener bastante cuidado cuando usamos fósforo y calcio a la vez, porque a veces son productos antagónicos que puedan hacer que se corte y se pierda toda nuestra mezcla, ¿no? Pero si se va a usar un solo producto y se va a acompañar con un bioestimulante, se puede usar sin ningún problema. El segundo punto es evitar pHs extremos. Bueno, el pH óptimo de los bioestimulantes está, si son sintéticos, entre 7, 7.5, 6.5, ese rango. Y si son naturales, bajan hasta 6, 6 punto tantos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a usar de repente con insecticidas, entonces no hay ningún problema, ¿no? Pero si vamos a usar con fungicidas, hay que usar un corrector de pH, porque los fungicidas trabajan cuando es un poquito ligeramente ácidos, ¿no? En 5.5 por ahí. Y siempre yo recomiendo la prueba de la jarra, que es usar un poquito de todo lo que vamos a usar, proporcionalmente en una jarra con agua, mezclamos todo lo que queremos usar y en un cierto orden, y removemos y vemos si se corta, ¿no? Si se corta, entonces hay algo que nos está causando ese corte. Entonces hay que tratar de retirarlo eso y hacer que la mezcla sea más uniforme. Rentabilidad. Bueno, este es el punto donde a todos los productores nos interesa, nos emociona, porque aquí es donde todo nuestro sacrificio se va a ir reflejando y se va
bueno, garantizamos la economía y la salud y el bienestar de nuestras familias, ¿no? Entonces, yo voy trabajando casi 5 años con bioestimulantes y acá dice 60% fertilización y 40% bioestimulación. ¿Qué pasaba? Antes de repente aplicaba 60 gramos, no quiere decir que aplicaba eso, es un ejemplo así vago. Yo usaba 60 gramos de fertilizante y la planta tenía cierto resultado, pero existe ese dicho de muchos productores que dicen, no le apliques un fertilizante a tu cultivo porque se va a acostumbrar. Tiene razón en cierta parte y en cierta parte no, ¿no? Porque en realidad no es que se acostumbra, sino que tu suelo empieza a perder vida de microorganismos, capacidad de retención, tu suelo empieza a compactarse, como hablamos al inicio, ¿no? Entonces tiene menor capacidad de absorber los productos que tú echas. Por eso dicen, tienes que echar más fertilizante cada vez. Y eso es lo que me pasaba. Yo empecé de repente con 20, 30, 40, 50, 100 y cada vez mi planta respondía mucho menos al fertilizante. Entonces, no era que se había vuelto adicta a mi planta, sino que las condiciones de mi suelo ya no hacían que sea óptimo para el desarrollo radicular y que la planta pueda ir absorbiendo los nutrientes. Entonces, participé en un curso muy interesante de Colombia y aprendí a corregir primero mi pH. Saqué análisis de suelos, estandaricé mi pH en 6 y sin necesidad de hacer nada más que estandarizar mi pH en 6, la planta empezó a tener cambios muy, muy repentinos. Mejoró la calidad de ramas, la calidad de hojas, la calidad de tallos, de frutos, todito, ¿no? Quiere decir que tenía elementos que había adicionado antes que no estaban disponibles para la planta porque no me permitía el pH, ¿ya? Entonces, mi primer factor benéfico fue corregir mi pH. Entonces, el segundo factor que hice, yo apliqué bastante ácidos húmicos. Yo aplico actualmente cerca de 40 litros por hectárea cada 2 años y me ha ido muy bien porque mi suelo cada vez va ganando vida. O sea, antes lo que miraba parece un ladrillo debajo de la planta, ahora mueves la hoja y miras puro velios absorbentes. Entonces, ¿qué estoy logrando? Hacer un efecto o sea, yo creo que el suelo es algo renovable, o sea, que se puede volver atrás. No es que que se agota y hay que irnos de ese lugar porque el suelo ya no vale, ¿no? Sino que es un recurso renovable y que nosotros mismos podemos lograr hacer eso. Apliqué algas marinas y con las algas marinas mis plantas empezaron a tener mucha mayor actividad enzimática. Acompañé con minerales y así hemos logrado ir creciendo de producimos 12 sacos por hectárea y ahorita estamos cerca de los 75 sacos por hectárea, ¿no? O sea, hemos enormemente. ¿Y por qué lo coloco rentabilidad? Porque antes decía 100% fertilización. Ahora he disminuido, ahorita que los fertilizantes está caro, para mí el disminuir un 40% de fertilización se me ha vuelto un ahorro enorme. Y el bioestimulación yo no lo considero un gasto, porque lo considero una inversión que retorna. ¿Por qué? Porque, como les comenté, ayuda a que tu suelo sea mucho más saludable y como si fuese Monterreal o un suelo virgen, ¿no? Entonces tienes tu mayor capacidad radicular. Y ahí se puede ver detrás de mí, es un cultivo que es su segundo año de cosecha. El primer año de cosecha se sacó cerca de 40 quintales, 45, y este año se va a llegar pues a los, me imagino, 75 por ahí, por la experiencia que tengo. Entonces es la variedad Obatá, tengo Obatá, Catuay, y ahora estoy experimentando con otras variedades, pero hemos reducido mucho nuestro costo de producción, demasiado nuestro costo de producción, y hemos incrementado frente a eso nuestro margen de ganancia. Entonces la agricultura para nosotros se ha hecho saludable, ¿no? Ya no es desgastante como que lo veíamos antes.
Y aquí es una de este es un campo de un señor que el cual voy ayudándole. Él a inicios tenía donde dice día de aplicación, no sé si vemos ahí una planta amarilla muy, muy triste, ¿no? Y todo el cafetal en general estaba en condiciones muy críticas, muy, muy deplorables se podría decir, porque ese café ya tenía bastante tiempo instalado y no podía crecer, pues, ¿no? No había rendimiento. Entonces ahí no se ve tan bien la foto, pero se hizo aplicaciones de fúlbicos, se hizo aplicaciones de algas y se hizo aplicaciones de un enraizador. Y a los 15 días después de la aplicación se tuvo esa segunda imagen que se ve en el medio, ¿no? Mira, es la misma planta, pero ya con la estructura del suelo un poquito mejor. Ya se nota más calidad de vida. Y la misma planta ya va tomando ciertas características mejores, ¿no? Entonces, aquí se hizo otra aplicación de la misma composición y bueno, después de 45 días tenemos una planta que es totalmente, que no se podría reconocer, o sea, si se ve la primera imagen, ¿no? Hay mucha diferencia. Entonces, el objetivo es esto, no desgastarnos tanto en limpieza, en inversión de fertilizantes, cuando existen productos que podrían solucionarnos la vida. Y eso es pues netamente todo lo que se llama bioestimulación. Y bueno, acá tengo un cuadro comparativo. Eh, la primera aplicación a los 0 días, el testigo no se hizo nada, o sea, no se aplicó nada, y todos empiezan, el día 0 empiezan todos iguales, ¿no? O sea, en el segundo se usa edáfico, donde dice edáfico quiere decir que se hizo una aplicación de fertilizantes vía suelo, ¿ya? El otro donde dice edáfica más foliar es lo que se aplicó un fertilizante foliar, o sea, un bioestimulante foliar más una fertilización vía suelo. El siguiente se usó un edáfico más un drench. El drench es bioestimulante también. Y la tercera es edáfica más foliar más drench, o sea, las tres aplicaciones. Y para el día 5 es lo que se vio, para el día 10 ya existía diferenciación. Y bueno, acá se puede observar que en tamaño, en centímetros, para, para, para 15 centímetros el testigo no desarrolló mucho. Edáfica estaba ligeramente más grandecita, pero si edáfica más foliar sí teníamos con 20 centímetros. Edáfica más drench teníamos con 25 centímetros. Pero cuando se hizo todo en conjunto, teníamos 35 centímetros de planta y con 3 ramas. ¿Qué productos se usa para la bioestimulación y a qué dosis? Bioestimulantes son algas, son ácidos húmicos, fúlbicos, son de repente extractos de algunas plantas. Todo eso son bioestimulantes, ¿no? Existen también sintéticos, hay productos que están, que se llaman nitrofenoles, que funcionan muy bien también como bioestimulantes, ¿no? Existen bioestimulantes hormonales que en cada etapa nos pueden ayudar a hacer cierto trabajo, ¿no? Si queremos crecimiento, tiene que ser un poquito más rico en auxinas. Si tenemos en etapa de producción, tiene que tener un poco más de citoquinina, ¿no? Y así, hay una gama de bioestimulantes. El que se está trabajando con la empresa son ácidos húmicos, extracto de algas y otro de repente, ingeniero Persis puede acotar Y aminoácidos, que son proteínas aminoácidos. hidrolizadas, ¿no? Correctamente, ya. Entonces, esos bioestimulantes son los que se están usando ahorita, aminoácidos, ácidos húmicos y algas. Básicamente esos tres son los más comerciales y los de fuentes naturales que pueden ayudar al cultivo sin temor. La sombra es un tema muy discutible.
En realidad va a depender mucho tu piso altitudinal. No sé a cuántos metros estarás cultivando, pero yo recomiendo de los 1200 a menos sí usar sombra, ¿no? De repente a 1400 puede ser todavía relativamente discutible porque hay lugares que a 1400 hay bastante lluvia, bastante humedad. Entonces, tener sombras en esas condiciones sería una bomba de tiempo contra enfermedades. Entonces, si estás a 1000 o a 1200, sí te recomiendo usar sombra, porque ya ahí es el golpe de sol es un poco más fuerte. A no ser que hagas tu sistema de riego y manejes pues tu aplicación un poco más controlada. Yo por decir no tengo sombra a 1200, ¿no? Pero es porque ya mi parcela es altamente productiva y yo quiero que sea así, ¿no? Y sé controlar y he visto varios parámetros que a mí me han funcionado. Pero si estamos en el camino de aprendizaje, recomiendo usar sombra media o temporal, ¿no? De repente puede ser plátano que nos puede generar también otra utilidad, ¿no? Y pacay para un poco largo plazo, o maderable de repente para que en un mediano tiempo se pueda ser aprovechado, ¿no? Entonces, ¿en qué dosis aplicar? También es algo que no puedo decir usa tantos ml por cilindro o por mochila, ¿no? Porque va a depender mucho en qué etapa estás usando. Sería bueno que en el momento en que vas a comprar el producto o adquirir, hagas la consulta respectiva. Y si no, de repente pues, se puede intercambiar número, podría ayudarte en ese aspecto, no hay problema. Otra consulta, otra pregunta de repente. Pues pasamos a la siguiente diapositiva, a ver. Errores comunes de campo. Por eso es lo que no me atrevo tanto a decir qué dosis usar, porque así como tienen funciones muy vitales y favorables, también podrían causar ciertas situaciones que no nos gustaría, ¿no? Porque nosotros tenemos una inversión en nuestro cultivo y que si hacemos una mala praxis podemos dañar esa inversión. Entonces, sobredosificar hormonas es un riesgo enorme porque podríamos distorsionar la planta y tener pérdidas considerables. Aplicar en horas de calor. Lo recomendable de toda aplicación foliar es pues cuando no hay presencia de sol, ¿no? Porque ahí se aprovecha casi un 80% de lo que tú estás aplicando. Si tienes sol o a mediodía con mucha intensidad solar, recomendable no hacer la aplicación porque vas a tener muy poca absorción por las hojas. Una más, estoy a punto de renovar mi finca antigua, es normal. No sé qué variedad hayas estado trabajando anteriormente, pero si estabas trabajando con variedades que son resistentes a roya, yo no te recomendaría renovarlo, porque a veces renovamos porque ya no produce, ¿no? Pero si tú vas a renovar, tumbas tu planta y vas a querer instalar una planta nueva, imagínate si tu planta que ya es adulta, Catuay, perfecto. Catuay, no renueves. Yo te recomiendo hacer un manejo radicular exhaustivo, una buena poda y tú vas a tener tu planta para el siguiente año como si fuese plantadita. ¿Por qué? Porque si tú en las condiciones que está tu suelo, me imagino que debe estar con un pH muy bajo, debe tener poca materia orgánica, produce bien, dice. Entonces, si produce bien, no te recomiendo renovar porque, bueno, o sea, no había tanta lógica en renovar si produce bien, ¿no? Lo que podrías es ampliar de repente otro campo de cultivo, eso sí. El catuay es una de las plantas, para mí, las mejores productivas y las que más aguantan todo tipo de manejo que se puede hacer. Poda, renovas, podas, se pueden hacer manejos hormonales. El catuay es el que más te resiste frente a otras exóticas que están viniendo, pues recién, ¿no? Ellas tienen bastante problemas con el manejo hormonal. Si no eres exacto, pierdes mucha floración. Pero el catuay sí te permite hacer todos esos campos.
Sí, si te está produciendo bien el Catuay, yo te recomiendo seguir trabajando con Catuay. Pero si ya te encontraste algún problema, entonces de repente intentar corregir o ya pues cambiar definitivo. Pero si está bien, dale con eso, haz un manejo más exhaustivo, evalúa dónde está tu problema, haz un cuadrito y pon tus puntos a favor y tus puntos en contra, ¿no? Y en contra tú mismo te vas a dar cuenta que estás fallando. No corregir nutrición base. Quiero utilizar con fertilizantes. Ya. Sí, puedes hacer aplicaciones de fertilizante y bioestimulantes juntos, no hay problema. Va a hacer que tu planta se quelaten tus productos y sea absorbido por mucho más tiempo, ¿no? Es bueno, eso es bueno, usar fertilizantes y después bioestimulantes. Marsellesa y tupí. Tengo tupí recién instalado y yo considero una variedad muy buena, pero lo malo es que la exigencia del personal es muy complejo porque es una planta que no desarrolla estructura, o sea, es muy bajita. El primer año de cosecha tienen que cosechar arrodillados y se vuelve un problema, mucho problema he tenido en ese aspecto. El segundo año llega, casi 2 años tienes problema en cosecha, ¿no? Entonces también considéralo eso, si tu personal que va a hacer el trabajo es joven, no hay problema, pero si son de mediana edad a mayor, no van a querer trabajar cosechando tu catuay porque es muy cansado. Tu pi, diré. Marsellesa es una variedad muy buena, tiene buen porte, buena estructura y sí te va a ayudar en todo el manejo. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, bioestimulantes. Se podría aplicar bioestimulantes con microelementos quelatizados. A ver, los bioestimulantes de por sí ya quelatizan los elementos, entonces hay que tener un poco de cuidado en hacer costo de inversión. O sea, si yo estoy usando un bioestimulante es porque quiero quelatar ciertos productos. En este caso son los ácidos húmicos y fúlbicos, ¿no? Entonces, si uso elementos quelatizados, o sea, estoy haciendo doble inversión. Yo te recomiendo que uses microelementos generales y quelatices con tus bioestimulantes. Eso sería lo más barato que te convendría por ahora. A ver, conclusiones y recomendaciones. Termino con esta diapositiva y hacemos varias preguntas. Yo sé que hay mucha inquietud y también podemos solucionar algo, ¿no? En lo que está en mi conocimiento. Yo siempre recomiendo, como les dije, hacer una aplicación edáfica y foliar. Casi nunca hago una aplicación edáfica sola. Muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que la aplicación edáfica hace golpes salinos. Toda aplicación, todo elemento, toda fertilización granulada son sales. Y cuando tú aplicas a tu suelo, generas un golpe salino, un estrés inmediato a la planta, ¿no? Y a veces, de repente, tu planta no tiene la suficiente capacidad de agua, entonces va a perder mucha más agua. Entonces, ese tiene un nombre técnico, pero yo prefiero hacer la aplicación foliar inmediatamente de hacer la aplicación radicular, granulada. ¿Por qué? Porque ahí evito ese estrés que hace y la planta no interrumpe su proceso de crecimiento, ¿no? O desarrollo. Sigue, continúa normal. Usar según etapa. Como les comenté, hay que tener en cuenta cada etapa fisiológica que tiene la planta y hacer uso de un bioestimulante en cada punto. No es uno general para todos. Cada punto tiene algo específico que usar y eso hay que aplicar como una regla porque si no vamos a tener problemas. Y siempre medir resultados con un testigo, ¿no? O sea, ¿el testigo qué es? Es una planta que no se le echó nada. Siempre dejar unas cuantas plantas sin echarle nada. ¿Para qué? Para nosotros evaluar
lo que estamos usando funciona o no funciona. De repente, yo digo que usen bioestimulantes, todo, y de repente sin usar crece igual. Entonces, hay que tener siempre un testigo para medir los resultados, ¿no? Y decir si nos funciona o no nos funciona. De repente tu suelo tiene una materia orgánica de 5%, entonces no hubiera necesidad de ser únicos, ¿no? Hay que ver ese tema también, el análisis de suelos. Bueno, eh, ese sería el poco aporte que puedo darles. Me hubiese encantado de repente hablar un poco más, pero también el tiempo y la forma de poder llegar a ustedes es un poco complicada por este medio. Pero en poco que he podido expresarme es mi conocimiento que tengo. Gracias. Excelente, ingeniero. Felicitaciones por esta excelente ponencia. Ha estado muy Gracias. interesante la información. Sí, mira, de todas maneras podemos ponernos de acuerdo para hacer otras capacitaciones, probablemente de acá a unos meses. Ya voy coordinando con los participantes si están interesados en otros temas para ir profundizando. Y para los que desean la asesoría del ingeniero Davis, yo voy a poner ahora su número en el chat para que puedan comunicarse y puedan darle todas las consultas necesarias. Sí, señor Johnny, levantó la mano, ¿tiene alguna consulta? Me comenta, por favor. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Mi consulta es respecto a las hormonas, ¿no? Estaba el ingeniero Davis mencionando acerca del etileno. Quisiera preguntarle si hay un nutrielemento que tenga el mismo efecto, ¿no? De acelerar la maduración del fruto. Ya. A ver, bueno, de acelerar sería cuando tu planta está entrando en un periodo de fatiga. O sea, si te da roya o te da cualquier otra enfermedad fuerte, tu planta va a tratar de madurar a toda costa porque quiere que esas semillas llene ciertas composiciones para que haga una descendencia futura, ¿no? Mientras tengas tu planta en equilibrio, o sea, con todos los nutrientes correctos, no hay forma de hacer madurar de otra forma, no se puede hacer madurar porque tu planta tiene toda la alimentación exacta, ¿no? Entonces está muy bien nutrida, entonces no hay forma de acelerar Sí se podría prolongar la maduración, sí, pero no acelerar. Esa es la respuesta. Por eso es que hay personas que ya ven conveniente aplicar el letrel, el etileno, para madurar y cosechar y terminar la campaña, más que cuando se da la raspa generalmente, ¿no? Ok, perfecto. ¿Algún otro participante que tenga consultas, por favor? ¿Cómo ve este año, ingeniero, el tema de la producción de café, el precio, cómo ha podido hacer un sondeo? ¿Cómo está la Hemos, situación? Perú es muy exquisito en su venta. Siempre he considerado que el Perú tiene el sartén por el mango en temas de comercialización porque maneja variedades arábicas, de las cuales su calidad es excepcional en el mundo, ¿no? Entonces, por ahí Perú tiene ciertas ventajas. Sin embargo, Centroamérica, los últimos 3 años ha venido produciendo mucho café y las mismas variedades que se producen en Perú, incluso con mejores calidades genéticas. Y ellos están llegando hasta los 105 sacos, 115 sacos por hectárea. Entonces, eh, yo considero que Perú va a tener una fuerte competencia, tanto en productividad como en calidad, y sobre todo va a ser un problema comercial, porque Perú siempre ha tenido precios con premios. O sea, el contratista te decía, yo te doy un contrato de 3 contenedores
te doy precio bolsa más $15 de premio, una prima, ¿no? Costa Rica, Centroamérica en general, está ofertando café, precio bolsa menos $15. Entonces, los compradores están poniendo el foco en Centroamérica. Y eso para Perú se va a volver bastante complicado para sobre todo precios, porque en Perú la mano de obra es muy cara. Y no se puede bajar el precio más de lo que ya se tiene estimado, porque ya sería no rentable para la agricultura, ¿no? Pero de haber mercados hay en gran cantidad, y Europa también ha puesto varios parámetros difíciles para, para la agricultura, porque ya no quiere que se tumbe más árboles, si no, no te certifican y no puedes vender orgánico a Europa. Entonces hay que regresar a las chacras que teníamos anteriores, ¿no? Ya no se puede ir talando. Va a haber varias complicaciones, pero yo creo que la caficultura tiene para años. Entonces, si se está haciendo una inversión, seguir dándole, porque el precio del café no va a bajar mucho, porque ya se ha estandarizado a ciertos costos de producción. Johnny Guevara había alzado su mano. Sí, Johnny. Sí, ingeniero, respecto a la quelatización que se da a través de los bioestimulantes, ¿no? Eso es a nivel foliar. También se puede realizar a nivel edáfico. O sea, en caso de que se considere como un bioestimulante, bueno, ya no sería bioestimulante de los ácidos fúlvicos y húmicos, sino un estimulante nada más, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. ¿Por qué se llaman bioestimulantes? Porque ayudan a todo, o sea, la planta es un ser vivo, para empezar, ¿no? Y tiene toda una estructura de funcionamiento dentro de la misma planta, en las células. Entonces, se llama un bioestimulante porque llega y activa esa vida, ¿ya? O sea, activa todo ese metabolismo, toda esa célula, es un motor